La Biblia dice muchísimo en cuanto al dinero. Entonces quizás algunos de ustedes están pensando, este man viene de nuevo a hablarme en cuanto al dinero. Pero la Biblia habla mucho de algunos temas, entre ellos es el tema del dinero. Es más, la Biblia habla más de la pobreza que casi cualquier otro tema. Ahí habla del infierno, habla del amor, obviamente de la salvación de Cristo, pero Jesús y Dios a través de su palabra nos dice muchísimo en cuanto al tema de dinero, mucho. Y lo que yo quisiera, antes de empezar con el tema que tengo preparado el día de hoy, me gustaría hablar de algunas consideraciones quizás para comenzar. Número uno, existen muchos errores en el cristianismo en cuanto al dinero y las riquezas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Han escuchado algunos de ustedes errores del cristianismo en cuanto al dinero? Yo sí he escuchado muchos. Yo he crecido en este tema de cristianismo muchos años y he visto muchos abusos en la iglesia en cuanto al tema de dinero. Yo sé que esto es un tema que a muchos dicen, bueno, yo doy a Dios mi corazón y le doy a Dios mi cerebro, mi forma de pensar, pero Dios mío, no me tocas esto. Entonces yo sé que para muchas personas es un tema muy sensible. Dios, te doy mi corazón, pero la vida eterna es otra cosa. Y miren, todo lo que yo les voy a hablar en estas próximas charlas mías en cuanto al tema de dinero, no es para mi beneficio, ni es para el beneficio de Río. Yo quiero hablar en cuanto a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, para bendición nuestra. Mi esperanza, mi anhelo es que los miembros de esta congregación sean prosperados. No solamente vamos a hablar de la verdadera prosperidad. Yo no estoy hablando solamente de la parte de la económico. Cuando hablo de un verdadero prosperidad, estoy hablando de mucho más que el dinero y la economía. Muchos de estos errores en el cristianismo en cuanto al dinero y las riquezas ha hecho que el tema de prosperidad sea un tema medio tabú, ¿no es cierto? En el cristianismo hemos visto mucha gente que han querido enlazar tu nivel de espiritualidad con la cantidad o la acumulación de bienes que tú tienes o en cuanto a tu nivel de ingreso. Si han escuchado algunos pastores que hablan de mientras más tienes, más fe también tienes. Lo que tú tienes es demostración de tu fe. Aquí no vamos a cometer estos errores ni vamos a creer esas mentiras. Tu relación con Dios no es definido por la cantidad de dinero que tengas o que no tengas. Es una gran decepción querer vincular estos dos temas. Tu nivel de relación con el Señor y la cantidad de dinero que dispones. Esto es una decepción que lastimosamente nació en mi país. Es muy frecuente, es muy común todo esto de los, no sé cómo se llaman en español, pero estos de prosperity preachers, estos predicadores de prosperidad moderno, ¿no? Que realmente es nada más que una forma de idolatría al materialismo del siglo XXI, del cual yo creo que todos hemos visto. Todo lo que yo quiero enseñarles son principios del reino de Dios, cómo opera el reino de Dios. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que es, todo lo que nosotros tenemos es de Él, por Él, para Él y le pertenece a Él. ¿Ok? Otra consideración antes de arrancar. Dios nos llama a todos nosotros a discipular a las naciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Estamos llamados a discipular ciudades y familias, ¿no es cierto? Para ser efectivo en este llamado, tenemos que entender conceptos de cómo ser buenos mayordomos. Porque si no somos buenos mayordomos, jamás vamos a ser efectivos en nosotros tener influencia en la cultura. Jamás vamos a tener influencia en la sociedad.
Jamás Dios nos va a encargar a nosotros el cuidado de las verdaderas riquezas. ¿Ok? Dios desea encargarnos como mayordomos de su riqueza y así poder ser su canal de bendición en las vidas de otras personas. Y nuevamente, si nosotros no entendemos los conceptos de ser buenos mayordomos, jamás Dios nos puede encargar las otras riquezas que tiene previsto para nosotros. ¿Ok? Todo esto es parte de ser generoso, inclusive para ser bendición en la vida de otra persona, para dar de tomar a una persona que tiene sed. Primero tú necesitas disponer ¿de qué? De agua. Si es que yo estoy en el desierto y veo a una persona muriendo de sed y yo no dispongo de agua, ¿cómo se supone que le voy a dar de tomar a esa persona si es que primero no tengo yo? ¿De acuerdo? Listo. Con eso, con esas consideraciones, ¿alguien salió ofendido, preocupado? No veo que nadie ha ido por la puerta aún. Esa es buena señal. Oremos. Dios, te doy gracias porque tú siempre estás en medio de nosotros, en donde estamos dos o más reunidos en tu nombre. Pido que tú preparas la tierra de nuestro corazón para recibir buena semilla. Señor, que esta semilla crezca, que echa raíces, que produce fruto, Señor, con multiplicación de 100 en nuestras vidas. En nombre de Jesús pedimos esto, amén. Ok. El primer tema, esto de ser buen mayordomo, esto de tener prosperidad, comienza con la charla más incómoda en esta serie. No tanto para mí, no tanto para todos, pero para algunos. Es el tema del diezmo, ¿ok? Pongamos las cartas sobre la mesa de frente. Y no se preocupen porque después en esta serie vienen unos conceptos muy interesantes. Les prometo que vamos a ir desempacando algunas verdades y principios de la palabra de Dios que son muy interesantes para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben y están conscientes de que existe una conexión entre el mundo real y el mundo espiritual? ¿Saben eso? ¿Ok? Hay una conexión entre el mundo real y el mundo espiritual. En Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la bendición y la prosperidad en tu vida es el resultado de perseguir a Dios, cuando es el resultado de vivir el llamado de Dios sobre tu vida, de perseguir ese propósito por lo cual Él te hizo, ¿no es cierto? Porque Dios para cada persona aquí pone en ti un llamado, pone en ti una pasión, pone en ti un destino. Y cuando tú estás enfocado en buscar plenamente Dios, el rostro de Dios y la voluntad de Dios en tu vida, y viene bendición y prosperidad como resultado de haber cumplido eso, es una bendición y una prosperidad que no trae consigo una tristeza. Yo creo que todos nosotros hemos visto la vida de personas, celebridades, personas famosas, estrellas de cine, ¿no es cierto? Esas personas que han tratado de adquirir o perseguir la prosperidad por el objetivo de la prosperidad. ¿Saben de lo que estoy hablando, no es cierto? Cuando nosotros buscamos la prosperidad por la prosperidad, es ahí en donde nosotros nos encontramos con una verdad. Cuando nosotros buscamos la prosperidad como un fin en sí, esa prosperidad trae consigo un costo muy alto, muy alto. Yo he visto esto en la vida de muchas personas. Yo antes en los Estados Unidos trabajaba, les he comentado en algunas ocasiones, yo trabajaba en la bolsa de valores, administraba dinero para personas, y yo vi
en primera fila la vida de muchas personas de mucho dinero que vivían una tristeza y una soledad, una vida maldita. Porque la forma en que ellos adquirieron su prosperidad, la forma en que estas personas acumularon sus bienes no era realmente de una forma adecuada. Tiene un costo el perseguir la prosperidad por conseguir prosperidad. Y en muchos casos es más de lo que estamos dispuestos a pagar. La bendición y el aumento debería ser el resultado de tener bien nuestras prioridades y nuestros ojos bien fijados en Cristo. Mateo 6:33, que dice, algunos de aquí deberían saber, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas estas cosas os serán añadidos. Estas son las palabras de Jesús. ¿Y dentro de qué contexto? En ese contexto Jesús estaba hablando a sus discípulos, a sus seguidores, de los afanes de la vida. No te preocupas de la comida, no te preocupas de la ropa, de las cosas materiales. No estés afanado por estas cosas. No estés afanado por la plata, por el dinero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y entonces será añadido después. Y ojo, la añadidura de bendición sí existe. Hay otra cara de la moneda del cristianismo, que en muchas ocasiones nos gusta esto de dar en secreto, ¿no es cierto? Es la vida muy humilde, sí, ¿no? O sea, muchas veces Dios nos llama a una vida muy simple, pero también hemos visto, y conozco muchos creyentes, que han tenido la bendición de Dios sobre su vida, no solamente en salud, no solamente en sus relaciones, también bendición económica. Y otros cristianos a veces se ponen celosas. En vez de reconocer la bendición de Dios que esa persona ha recibido para su vida. La añadidura de bendición sí existe. Solo que debería ser nuevamente el resultado de fijar tus prioridades en el reino de Dios, en los principios y valores del reino de Dios y en su justicia. El libro de Proverbios, a mí me encanta el libro de Proverbios, siempre cuando, Proverbios y Eclesiastés, pero siempre cuando estoy así como que, no sé qué leer este rato, es tiro fijo, ¿no? Como saben decir aquí en Cuenca, es tiro fijo. Y en Proverbios tú puedes ver dos grandes conceptos a lo largo del libro. Primero, es mejor buscar sabiduría que riquezas. Es uno de los grandes temas de Proverbios. Es mejor buscar la sabiduría que buscar las riquezas. Y dos, casi siempre ves muy a la mano, los que buscan sabiduría terminan obteniendo bendición y riquezas. Si es que tú buscas riquezas, trae un costo muy alto y trae tristeza. Pero si es que tú buscas sabiduría, muchas veces el resultado termina siendo bendición y prosperidad. No siempre económico, ojo. Vamos a llegar a una definición de qué es la prosperidad. Los que buscan riquezas casi siempre tienen problemas porque las riquezas vienen a gran costo, ¿no? Ok. Existen, bueno, yo voy a decir 3 sistemas en el mundo, quizás algunos tienen más definiciones, pero yo creo que existen 3 tipos de sistemas en el mundo. Primero hay un sistema religioso. Es un sistema que dice que hay un Dios, ¿no es cierto? Es un sistema que dice que ese Dios está en el centro de ese sistema, pero es un Dios muchas veces impersonal, ¿no es cierto? Es un sistema basado o dependiente de las obras. Es un sistema que no cuenta con una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el primero, el sistema religioso. Hay un sistema político. Este sistema político es humanista de naturaleza, ¿no es cierto? Es preocupado por encontrar cuál es la mejor forma de estructurar nuestro gobierno para que el ser humano llegue a la nirvana.
Y ya hay muchas escuelas y filosofías en cuanto a sistemas políticos. Hay el comunismo. Uno es comunismo cuando es joven, es estudiante universitario, y cuando recibe su primer salario es capitalista en 2 segundos. ¿No es cierto? Así suele pasar. Hay el capitalismo, pero bueno, todos estos sistemas políticos están preocupados en el ser humano. ¿Cómo deberíamos organizarnos y cómo deberíamos gobernarnos a nosotros mismos? ¿Cómo deberíamos elegir líderes? Su centro es el ser humano. Y el tercero es el reino de Dios. Este último sistema es construido por y para nuestro Señor Jesucristo. Este sistema existe para reconocer el señorío de Jesús sobre todas las cosas, incluyendo esto. Entre estos sistemas, muchas veces buscan hasta intereses similares. Quizás un buen ejemplo de esto es, al Estado le interesa tener muchos divorcios y familias rotos, o les interesa tener familias sólidas y hogares bien formados. Al gobierno, ¿qué le interesa? Que haya estabilidad, ¿no es cierto? Porque si no, el costo social de tener una sociedad muy desestable es alto, tiene un costo social. Para un sistema religioso, ¿no es cierto?, que tiene una figura religiosa, es importante que esa persona también tenga una imagen sólida, ¿no es cierto? Y para el reino de Dios, Dios está interesado en que nosotros tengamos familias también sanas, matrimonios sólidos. Es parte de lo que Dios desea para nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, estos sistemas pueden tener intereses similares, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Es que las prioridades y los motivos son diferentes. Nosotros que vivimos bajo el reino de Dios, deberíamos buscar las cosas porque le dan gloria y honra al Señor Jesucristo. No porque para apariencias nos conviene, o porque el Estado nos pide o nos exige las cosas. ¿No es cierto? Cuando nosotros construimos nuestras prioridades, cuando nuestras acciones y nuestros motivos son fundamentados en el señorío de Jesucristo, todo lo que Él añade como resultado de vivir la vida basado en Él, no añade tristeza. Regresamos a ese mismo concepto. Pero cuando construyes tu vida o tus acciones son fundamentados sobre otros valores, sobre otros motivos, por más que son similares los fines, es una falsificación. Y lo falso siempre te cuesta. Algunos de ustedes han recibido un billete falso de $20. Yo sí, una vez. ¿Y qué pasa cuando sales a comprar algo con ese billete? Y el otro, que es más pilas, se da cuenta que es falso. ¿A quién le cuesta esa falsificación? A uno mismo. ¿Cuántas personas han tratado de construir su vida sobre el gran objetivo de conseguir riquezas? Solo que llegar a ese destino se dan cuenta del alto costo, un costo altísimo. No viven en paz, ¿no es cierto? Tengo un tío mío, ya falleció hace unos pocos años, pero él, en su gran búsqueda del dólar todopoderoso,
hombre de negocios muy exitoso, alcanzó mucho éxito profesional en su vida y le costó literalmente todo. Su matrimonio, su familia, divorcio, sus hijos con vidas, mis primos, los 2 hijos que he tenido, realmente todo un ejemplo de jamás qué hacer en la vida, jamás qué hacer. Eso no es bendición. Eso no es la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando el Señor nos bendice con vida abundante. ¿Cuántas veces les he mencionado este concepto? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? Es mucho más que simplemente tener una cuenta bancaria con 4, 5, 6 o más dígitos. Cuando Dios enriquece nuestras vidas, no es solamente tener riquezas. Cuando Dios enriquece, nos enriquece de paz, de gozo, de amor, ¿no es cierto? Podemos tener y disfrutar. Esto es un concepto que Eclesiastés habla mucho. Cuando el rey Salomón escribió Eclesiastés, escribió mucho y habla de este concepto de que bendito es el hombre que no solamente recibe riqueza, sino que Dios le empodera para disfrutar de aquello. ¿No es cierto? Es salud, es saber y apreciar las relaciones de los seres queridos de nuestra vida. Es saber quién es Dios, es saber cuál es nuestro llamado, cuál es mi propósito, por qué fue hecho. Es poder tener influencia en la vida de otras personas. ¿Ok? Y también parte de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Yo estoy convencido que Dios desea para nosotros bendición económica a la medida que tú te has demostrado mayordomo fiel para ser buen custodio de aquello. Vamos a Malaquías 3, una linda palabra de ánimo. Vamos así suavito. Malaquías 3 desde el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Este Malaquías tenía una forma con palabras, ¿no? Dulce, suave. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ya. Levántense, quitarán el polvo, por favor. Y vamos enseguida a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Yo me acuerdo cuando tenía unos 4 años, me tocó mis vacunas de refuerzo y cómo protestaba esa vez que fui al médico y me pincharon según yo, unos 20,000 veces por todo el cuerpo, hasta las orejas. Creo que me pinchaban. Y qué doloroso, pero me sirvió porque no he tenido ni rubela, ni varicela, ni no sé qué otros. ¿Ok? Entienden hacia lo que voy aquí, ¿no? Muy bien, Lucas capítulo 10. Lucas 16 creo que es. Lo tengo impreso aquí, pero
No sé por qué, pero mi impresora comió la primera parte. Déjenme ver en mi Biblia. ¿A dónde les voy a mandar? Lucas 16. Sí, Lucas 16, perdonen. Voy a echar la culpa a mi impresora. Lucas 16. Y comenzando el versículo 10, por ahí fue la confusión, creo. Ok, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, perdón, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también es cuando tiene más. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Me gusta mucho más en inglés como lee este tema, porque no sé por qué, pero en español la traducción del griego al español es un poco diferente. Pero en el inglés no habla de las riquezas solamente, sino Jesús pone nombre y apellido al dinero y el espíritu que influye en el dinero, que se llama mamón, un ente espiritual que influye en las economías del mundo. ¿Cuántos saben que no solamente hay seres espirituales de ángeles, sino que también hay demonios, ¿no? ¿Sí sabían eso? Si nosotros no reconocemos que existe una entidad, o si no detectas un patrón de pensamiento, porque este mamón más que nada es un patrón de pensamiento en cuanto al dinero que es según el mundo. Es la forma de pensar en cuanto al dinero que es del mundo. Como yo les dije, yo estudié hasta 3 posgrados en el tema de administración de portafolios y les puedo decir muy bien cómo el mundo les aconseja manejar y administrar el dinero. Y también les puedo decir que lo que la Biblia nos sugiere y lo que la verdad de Dios nos enseña en cuanto a los conceptos de mayordomía del dinero son distintos. Pero si no detectas un patrón de pensamiento o si no estás consciente de un comportamiento, se te va a hacer muy difícil reconocerlo y empezar a actuar de otra forma. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido eso? Si tú no empiezas a pensar de otra forma o actuar opuesto a la forma del mundo, es muy fácil, hasta muy probable, que tú vas a estar actuando y pensando bajo la influencia del mismo. ¿Me siguen hasta aquí? Digan sí, ok, muy bien. Puedo continuar. Vamos, voy a seguir agregando a la receta, ¿ya? Vamos a mezclar y luego vamos a meter en el horno y veamos si es que sale una rica torta. Siguen conmigo. Malaquías dice que tú estás robando a Dios porque has robado el diezmo. El diezmo, ¿cuánto es el diezmo? Es el 8%, está en el mismo nombre, ¿no? Es el 10%, ¿ok? El 10% de tu ingreso que pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Te pertenece a ti? ¿Me pertenece a mí? ¿Pertenece a esta iglesia? No. ¿A quién le pertenece ese diezmo? A Dios. Aunque sí, yo sí creo, y aquí esto es un tema que a algunos quizás no les gusta, pero yo sí creo que nosotros somos llamados, nosotros que sabemos de las verdades de la palabra de Dios, somos llamados a entregar el diezmo en donde nosotros llamamos casa. ¿Okay? Eso es un concepto muy de mi persona.
Ok, el concepto del diezmo no viene por la ley de Moisés. Hay esta gran falencia de muchas personas. Dicen, el diezmo es un concepto del Antiguo Testamento y eso aplica solamente a los que están bajo la ley, porque es algo del Antiguo Testamento. Pero no, el concepto del diezmo no viene por la ley de Moisés, viene por Abraham, quien entregó un diezmo a un señor que se llama Melquisedec. Pueden ustedes leer eso en Génesis capítulo 14. Nosotros podemos ver también este señor Melquisedec en el libro de Hebreos. El autor le dice que es una figura profética de Cristo. La Biblia dice que no tiene genealogía, no habla ni de sus padres ni de su descendencia. Es un rey sacerdote al cual Abraham rindió homenaje y le dio un diezmo. Hay otro concepto, ustedes pueden leer esto en el libro de Romanos y en Gálatas. Nosotros que somos salvos, somos los hijos espirituales ¿de quién? Abraham. Abrirán las Biblias y leen para que puedan constatar que no estoy mintiendo aquí, por favor. Los descendientes de Abraham no son solo los hijos por sangre. Va más allá de un tema de simplemente ser de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Sino nosotros que somos salvos por medio de Cristo Jesús, también somos los hijos de Abraham por fe. Somos los hijos de la promesa. El hijo de Isaac, ¿no es cierto?, que Abraham tuvo a los 100 años de edad, cuando era imposible que tenga un hijo. Su esposa Sara tenía 90 años. Es imposible que una pareja que tenga 100 y 90 años tengan un hijo. Sin embargo, Jesús, Dios le ofreció, Dios le prometió un hijo. Este hijo de promesa llegó. Y de la misma forma, es imposible que nosotros estemos reconciliados con Dios. Sin embargo, por el milagro de Jesús en la cruz, nosotros somos adoptados por fe y ahora somos los hijos de Abraham, ¿no es cierto? Todos nosotros que profesamos Cristo, somos también ahora hijos de promesa. Entonces, Abraham instauró este concepto de diezmo y ofreció un diezmo a este hombre sacerdote misterioso que la Biblia llama una figura profética de Cristo que se llama Melquisedec. Y desde ese momento los hijos y la descendencia de Abraham han mantenido esa costumbre de entregar un diezmo. La ley de Moisés vino 400 años después de Abraham. Y cuando el Moisés escribió la ley, ¿no es cierto? Pueden leer ustedes esto entre Éxodo y Levítico. Hay muchísimo tema ahí escrito en la ley. Pero como que simplemente la ley ratificó una buena práctica que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya estuvo practicando más de 400 años. Abraham lo hizo, al igual que su descendencia. Continuamos, pongamos en la ley. Y aquí en Malaquías, esto es el último libro del Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar este libro de Malaquías. Voy a poner una pausa aquí. Si no han leído, es muy interesante. Habla de la restauración de los hijos a los padres, ¿no es cierto? Un poco profético porque Dios cierra el Antiguo Testamento hablando de la restauración de los hijos a los padres. ¿Y qué pasa después del libro de Malaquías? Hay un tiempo de silencio en donde ya no hay más profetas de más o menos 400 años. Y luego viene Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Restaura los hijos al Padre por medio de la cruz, ¿no es cierto? Y aquí hay Malaquías escribiendo este último libro del Antiguo Testamento y nosotros encontramos un principio profético que nos habla de una clave para encontrar victoria, para abrir los cielos y que bendición esté derramada sobre nuestra vida. Hay algo muy curioso en este versículo de Malaquías capítulo 3. Buscan en la Biblia una parte en donde es permisible
retar a Dios. Es más, cuando Jesús estaba tentado por Satanás, cuando estuvo ayunando los 40 días en el desierto, una de las cosas que Satanás hizo vez tras vez fue tentarle a nuestro Señor. Y una de las respuestas que Jesús responde, dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, aquí en Malaquías podemos ver algo muy curioso. Es la única parte en la palabra de Dios en donde nosotros tenemos no solamente el permiso, sino una invitación de Dios mismo en nosotros probarle a Él. Dice, probadme en esto. Probadme ahora en esto, dice Jehová. Cuando la Biblia habla de cielos abiertos, porque aquí en Malaquías nuevamente, probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos. Cuando la Biblia habla de estos cielos abiertos, no está solamente hablando del dinero, pues habla de derramar su bendición en todo sentido, su espíritu, derramar su presencia sobre su pueblo, derramar su gobierno, su reino de Dios sobre nosotros. Y claro, una parte de esto también involucra una bendición económica, pero va mucho más allá de solamente esto. Habla de una visitación de Dios en tu vida, que te cambia, que te transforma. Ahora déjenme cerrar un par de vínculos aquí para ustedes. Malaquías vincula este derramar de Dios, estos cielos abiertos, vincula este concepto con el concepto del diezmo. Y en Lucas 16, ¿qué dice Jesús? Si no soy capaz de administrar el dinero, ¿quién me puede encargar las riquezas verdaderas? ¿Están siguiendo conmigo? Ok, regálame 5 minutos más. Nuevamente, estas riquezas verdaderas no estamos hablando únicamente de dinero. Es la auténtica demostración de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es su poder en nuestras vidas, de ser utilizado por Dios de la forma que Él nos diseñó. Es cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Es ser empoderado para que el Señor pueda tener un impacto significante en la vida de otras personas a través de tu vida. Malaquías dice que el diezmo es necesario para tener victoria supernatural y acceso a cielos abiertos. En Lucas, Jesús dice que la administración adecuada del dinero tiene una vinculación igual con victoria supernatural y con riquezas verdaderas. Están viendo aquí un patrón, ¿no? Y ojo, no quiero que ustedes caigan en un gran error que digan, bueno, yo voy a dar un poco más de Dios para comprarle a Dios su favor y su bendición, porque eso tampoco no es el secreto del tema. Podemos ver el ejemplo de Simón en Hechos, este señor que quiso comprar de Pedro el poder del Espíritu Santo. Pues Dios no tiene precio. Pero sin generosidad no puedes tener la presencia de Dios en tu vida. Dios no tiene precio, pero sin generosidad tú no puedes tener la presencia de Dios en tu vida. Y les pido que nunca dejen que alguien les manipule ofreciendo a cambio de dinero alguna bendición o alguna verdad espiritual. Porque así no funcionan las cosas de Dios. Dios nos invita a participar en una sociedad en donde vemos que la obediencia en las cosas materiales, en las cosas terrenales, trae libertad espiritual. Jesús dice que si tú no sabes administrar las riquezas injustas, ¿quién te puede encargar las riquezas verdaderas?
Y no solamente eso, continúa, si tú no sabes administrar aquello que pertenece a otra persona, ¿quién te va a confiar con tu propia riqueza, con algo propio? Si yo no sé administrar lo que pertenece a otra persona, ¿cómo puedo ser yo confiable para que me encarguen con algo mío, algo propio? Lo interesante de todo esto, el diezmo, ¿de quién es? ¿Es tuyo? ¿Pertenece a otro? Hay un chiste que dice, el diezmo es nuestro pago cada mes de arriendo, ¿no? Es el pago de arriendo a Dios para que podamos disfrutar de su mundo, de disfrutar del sol, de respirar su aire. Y un pastor dijo, cuidado que no pagues a tiempo, porque ¿qué pasa con los que no paguen el arriendo? Es una broma. El diezmo no es mío. Y lo interesante es que por más que yo intento quedarme con ese diezmo, pues nunca se me queda. En Malaquías dice, el devorador tiene acceso legal a los diezmos cuando no son entregados en donde deberían ser entregados. Y ojo, esto no es una maldición del Señor. Simplemente cuando nosotros no actuamos en obediencia, cuando salimos de la zona de protección que el Señor nos ofrece, nosotros experimentamos cosas en nuestra vida que seguramente no son el diseño, el propósito de Dios, sino que nosotros salimos de su protección y simplemente es un resultado de. Para ir cerrando. A través del diezmo. Son cosas que nosotros no entendemos, no siempre son claros. Porque Dios nos encarga de temas físicos, del dinero. Porque empieza a ver nuestra habilidad de ser buenos mayordomos en algo que Él ni siquiera necesita. Sin embargo, Él escoge utilizar eso para probarnos a nosotros. Y en cambio, Él mismo dice, probadme en esto. A ver si es que yo soy capaz, mucho más capaz de ti, en derramar sobre ti una bendición que sobreabunda. ¿Por qué hay esa vinculación? Yo no sé. Pero les puedo decir, en mi propia vida lo he visto fielmente a lo largo de muchos años. De muchos años. Con mi esposa Jamie, nosotros siempre hemos sido fieles en diezmar. En algunas ocasiones hasta más allá. Y hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, como cada vez viene abundancia y bendición más allá de lo que nosotros esperamos. Y hasta en momentos cuando parecía medio difícil, yo no sé dónde voy a obtener para dar un diezmo este mes, Señor, pero ya nada, buscaré de dónde. Y en esos momentos es cuando la fidelidad de Dios ha sido más real en mi vida. Y a Dios gracias, a lo largo de nuestros años de casados, nunca hemos estado faltando ni comida, ni alimento, ni un techo sobre nuestra cabeza, ni ropa, ni transporte. Dios siempre ha sido fiel. Y a lo largo de los años nos ha dado bendición más allá de lo que nosotros jamás esperamos a recibir. Yo les invito el día de hoy a que cambien su forma de pensar en cuanto al dinero. Que ustedes tengan esa valentía, que sean lo suficientemente atrevidos para probar a Dios en este tema. Yo no les digo esto porque esta iglesia necesita el dinero. Dios no necesita tu dinero. Y la verdad es que esta iglesia tampoco. Porque si es que nosotros no recibimos dinero,
Dios buscará otra forma creativa de darnos. Esto no es un mensaje para que ustedes sienten con culpabilidad de dar diezmos aquí. No quiero que salgan con esa impresión. Esto es un mensaje porque yo quiero ver la bendición de Dios sobre la vida de cada persona aquí en esta congregación. Es un tema de nosotros aprender a ser buenos mayordomos, buenos custodios de las cosas que Dios pone en nuestra vida. ¿Tú quieres tener más? Sé fiel en lo poco. ¿Tú quieres tener gozo y bendición en tu vida? Sé fiel en lo poco. Es que no tengo. Ok. Solamente recibiste $2 en todo el mes. Ok. Mira el caso de la viuda en el Nuevo Testamento. De lo que no tenía dio 2 centavos, el equivalente de 2 centavos. Y Jesús dijo, esta señora está dando más que cualquier otra persona, porque está dando de lo que no tiene. Tú estás luchando en lo económico, estás sufriendo en tu situación de economía. Prueben a Dios en esto, a ver si no es fiel. No están probando a mí. Esto es entre tú y Dios. Prueben a Dios a ver si Dios no es fiel. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pido que tú permitas que esta palabra eche raíz en la vida y el corazón de